Bueno, estimados aprendices, reciban un cordial saludo. Continuando con los videos resumen de la formación que hemos tenido correspondiente a pronóstico de ventas, hoy vamos a utilizar la técnica de mínimos cuadrados, fórmula larga. El objetivo, al igual que el promedio móvil doble, nos permite realizar una proyección de varios periodos en el futuro, obviamente teniendo datos históricos. Recordemos que como mínimo para esta técnica debemos tener al menos los periodos y las ventas o la demanda que haya sido dada en periodos anteriores. De esta manera, vale la pena aclarar que, bueno, en el enunciado del ejercicio dice calcular la proyección de ventas para los años del 2019 al 2025. Para eso vamos a, primero, realizar una tablita como la que estoy señalando en estos momentos, donde tenemos el periodo, las ventas históricas, vamos a quitarle esos miles, no lo necesitamos, y unos valores en X, unos valores XY y unos valores X cuadrado, ¿cierto? Vamos a tener presente que estas ventas va a ser nuestra columna Y, nuestra variable dependiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que todo, vamos a tomar estos valores de X como si fueran los periodos consecutivos, ¿cierto? Para poder realizar el gráfico vamos a colocar simplemente un consecutivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos, ¿cierto? Aquí ya tenemos la información. ¿Qué es X por Y? Pues su nombre lo indica, la multiplicación de X de cada uno de los elementos de X por cada uno de los elementos de Y. Es decir, para el primer caso va a ser 1 por 156.000. El segundo, 2 por 157.300. Perdón, metí un error acá. Igual, 2 por 157.300. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Vamos a colocar el factor número para que quede pues como bonito, más ético, más presentable. Y por último, el valor de x cuadrado, que va a ser el valor de x, en este caso 1, elevado al cuadrado, es decir, 1 por 1. Podemos hacer multiplicándola por sí mismo, como ya habíamos mencionado, o como en el video de promedio móvil doble, pues aplicamos la fórmula de potencia. Entonces ya aquí arrastramos la información. Nos damos cuenta que es 1 por 1, 2 por 2 que es igual a 4, 3 por 3, 9, y así hasta llegar al último dato que es 9 por 9, 81. Acá vemos unos símbolos de sumatoria, es decir, que vamos a hacer la sumatoria de las columnas en las cuales están mencionadas. Aquí también vale la pena decir que vamos a sacar la sumatoria de Y. Voy a colocarla aquí abajito, igual a suma. Cuando lo vamos a hacer de dos maneras, lo que es la sumatoria, igual a suma, abro paréntesis y seleccionamos todos los datos. Recordemos que la otra forma de suma es un poco más tediosa, pero esa nos sirve cuando las celdas no son consecutivas, pero igualmente nos sirve. Igual tomo un dato más el otro dato más el otro dato y así sucesivamente. Vuelvo y repito, es un poco más demorado, pero nos sirve para hacer sumas donde las celdas no sean consecutivas. Es decir, una celda esté, digamos, en N1 y la otra celda esté en I16. Entonces nos sirve esta modalidad. La tercera sumatoria, que es la sumatoria de X por Y, la podemos hacer por este lado, en la parte superior, en la pestaña de inicio. Aquí está nuestro símbolo de suma. Entonces seleccionamos y aquí nos aparecen otros elementos, como lo que es el promedio, como lo que es contar el número máximo o el número mínimo. Colocamos suma y automáticamente nos aparece aquí al lado. También lo podemos colocar, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el rango de celdas a lo que queremos sumar. Listo, ya aquí ya colocamos la última suma.
Es muy importante tener presente que para este caso, por ejemplo, este que estoy señalando, estoy tiñendo de color, dice 1.420.900. Eso es lo que corresponde a la sumatoria de Y. Muy importante. Mientras que 45 va a ser la sumatoria de X. Entonces, sumatoria de X. Aquí nos está dando, por lo que aquí está el método symbol. Entonces no nos aparece XY, pero entonces vamos a hacer una cosita, le cambiamos el símbolo, le colocamos Calibri y sumatoria de X, ¿cierto? Acá pues vamos a hacer lo mismo. Ese es 7.161.700, pues va a ser la sumatoria de X por Y, perdón, la sumatoria que vamos a colocar, Calibri, sumatoria de X por Y, y finalmente este va a ser la sumatoria de X cuadrado. Simplemente vamos a colocar X cuadrado. ¿Por qué es importante eso? Porque aquí es donde vamos a aplicar las fórmulas. ¿Qué fórmulas? Vamos a tener en cuenta que vamos a aplicar la misma ecuación. Y es igual a A más B por X. Donde A va a ser igual a Y promedio menos B por X promedio. Pero tampoco tenemos esos datos. Tenemos que calcular primero lo que es Y promedio, lo que es X promedio y lo que es B. Entonces vamos a hacer acá la aplicación de cada una de las fórmulas. Aquí ya las tenemos. Entonces simplemente va a colocar unos números más grandecitos. Donde va a colocar, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Entonces B, que es como la más difícil. Vamos a tener que vamos a utilizar sumatoria de X por Y y vamos a utilizar también lo que es N. ¿Cuánto es N? Voy a colocar aquí el valor de N. Vamos a hacerlo ordenadamente. N es la cantidad de datos que tenemos históricos. Es decir, del 2000 al 2018 tenemos 9 datos, lo mismo que acá. Aquí nos hace de una vez el contador. Entonces tenemos 9 datos. Ya con eso podemos aplicar la fórmula. Entonces, igual, abrimos paréntesis. Voy a abrir 2 veces paréntesis para N, que es 9, por sumatoria de X por Y. Entonces, sumatoria de X por Y es esta celda. Cierro paréntesis, menos, abro paréntesis, sumatoria de X, que es 45, por sumatoria de Y, que es 1.420.900. Cierro paréntesis. Y voy a cerrar otra vez paréntesis, para que haga primero todo el bloque de arriba y después vamos a hacer el bloque de abajo. Dividido, voy a abrir otra vez 2 veces paréntesis, N, que es 9, que multiplica a la sumatoria de X cuadrado. Miren la sumatoria de X cuadrado, la estoy señalando acá, que en este caso es 285. Cierro paréntesis, menos pilas en la interpretación, porque aquí dice sumatoria de X y luego elevélo al cuadrado. Entonces, abro paréntesis, ¿cuánto es la sumatoria de X? 45. Como lo voy a elevar al cuadrado, pues lo voy a multiplicar por sí mismo. Cierro paréntesis y cierro paréntesis. Vale la pena aclarar que esta es formulada. Igualmente, cuando lo haga el manual, tratar de hacerlo de manera independiente para no cometer errores. Y digitamos Enter. Ya sabemos que B es 953. Vamos a dejar 2 decimales. Tratar de dejar 2 decimales y vamos a agrandar un poco el número. Ya tenemos el valor de B. Ahora, el valor de Y promedio. Entonces, Y promedio, ¿cierto? Vamos a aumentarle a 16 todos los valores. Y promedio igual, nos dice, Y promedio es la sumatoria de Y dividido en la cantidad de datos, en N, en este caso 9. Tenemos el dato. Después nos dice X promedio.
que es esa X con la rayita arriba, se le denomina promedio. Va a ser igual a la sumatoria de X dividido en la cantidad de datos, en este caso 9. Y vamos a tener el valor de A, que es igual, lo dice acá arriba, y promedio menos B por X. Entonces, B por, pongan mucha atención que la fórmula nos dice B por X promedio. X promedio es igual a 5. Entonces ya tenemos que A y B, ya tenemos los tres valores para poder aplicar la fórmula. Bueno, vamos a hacer acá un cuadro resumen de lo que es el periodo, de lo que es la venta. Control C. Vamos a pegarlo aquí al ladito. Ahorita lo vamos a graficar. Y nos dice, calcular la proyección de ventas del 2019 al 2025. Entonces, 2019, o vamos a colocarle un contador, más el de arriba, más 1. Vamos a colocarle el mismo formato. 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Aquí ya tenemos nuestros datos. Ahora, va a haber algo supremamente interesante. Y es que para aplicar la fórmula, qué pena, acá me meto al ejercicio anterior. Para colocar la fórmula, y es igual a A más B por X, ¿cierto? Decimos, tenemos A, sí, tenemos A, tenemos B, sí, tenemos B, tenemos X. Sabemos que aquí tenemos los valores de X, que empezó con el 2010 en 1 y en el 2018 en 9. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo aquí enfrente hago la columna de X, bueno, vamos a copiarla y pegar para efectos de ejercicio y que quede entendido. Para el valor de X, pues nosotros continuamos con nuestro contador. Entonces vamos, para el siguiente periodo va a ser 9 más 1, es decir que para el 2019 va a ser igual a 10. Y así sucesivamente, 1 en 1, hasta llegar al número 16 que corresponde al 2025. Es decir, que ya tenemos todos los valores conocidos para poder calcular la proyección de ventas de Y, en este caso, 2019 al 2025. Aplicamos la misma fórmula. Y es igual a A más B, que es 953, por X, que es 10. Digitamos Enter. Ya nos dio 162.000. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aplicar la fórmula, vamos a fijar las celdas que necesitamos fijar y arrastramos la fórmula. Como las fórmulas que necesitamos fijar es A y B, entonces vuelvo a aplicar la fórmula. Igual a A F4 más B F4 por X más B por X. Y simplemente arrastramos la fórmula. Y aquí ya tenemos nuestros datos históricos. O sea, ya tenemos los datos históricos no, sino la proyección de ventas. ¿Qué nos queda para terminar? Voy a hacer una cosita acá para que podamos graficar y no vayamos a tener ningún inconveniente. Vamos a gráfica, insertar, gráfico de líneas, ¿cierto? Aquí ya tenemos nuestra proyección. Eliminamos esta que no necesitamos. Clic acá donde está 1, 2, 3. Cambio, seleccionar datos. Vamos a editar para que queden hasta el 2025. Eso ya lo hemos visto en formación, por eso no me detengo a explicarlo, ¿cierto? Sabemos que el dato más pequeño es 156.000. Entonces al darle doble clic acá, podemos hacer los 155.000
y el dato más grande dice que es 169.000, entonces podemos dejarlo en 170.000. Y ya tenemos acá la resolución del ejercicio teniendo en cuenta nuestra proyección de ventas. Bueno, aquí nos quedó uno pequeñito, 153.000, podemos corregirlo. Entonces dejémoslo en 150.000 porque no se nos corta la gráfica, ¿cierto? Ahora sí queda más. Entonces, mire, trata de buscar una línea de tendencia para una proyección de ventas. ¿Listo? Es muy importante. Vamos a hacer ese mismo ejercicio en el siguiente video, aplicando la fórmula corta. A ese tenemos una condición de pares y nones con la misma técnica de mínimos cuadrados. El resultado nos tendrá que dar el mismo. Listo, compañeros, muchísimas gracias. Este es el siguiente video. Los espero en el otro pronóstico de ventas. Muchas gracias.